Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de la Navidad, pero desde su lado más solidario. Gracias a entidades como Cáritas, el Banco de Alimentos, la Cocina Económica, Cruz Roja, entre otras muchas, hacen posible que las personas con menos recursos tengan una mejor calidad de vida. Un regalo que reparten no solo en estas fiestas, sino a lo largo de todo el año. Pero con esta y con la llegada de la Navidad proliferan además, parece, las campañas solidarias. ¿Por qué se hace? Porque somos más solidarios en estas fechas. Son numerosas las iniciativas solidarias en las que algunos aprovechan, muy pocos, para llevar a cabo campañas falsas que seguramente queremos preguntar hoy cómo repercute estas pequeñas, contadas campañas falsas en estas entidades cuyo objetivo principal es ayudar a los que lo necesitan. De esto, además de cómo es el día a día de las organizaciones sociales, trataremos esta noche. ¿Y con quién mejor que con Manuel González, coordinador del Banco de Alimentos Rías Altas? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También contamos con Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y además también con José María Pérez Martínez, responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol. Muy buenas noches, José María, y gracias. Buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias a los tres por venir. Recordaros que a lo largo de este coloquio, podemos llamarlo así, iremos tratando diferentes temas. Tendremos alrededor de unos 3 minutos por intervención, que posteriormente iremos cambiando de temas, pero el tiempo quede más o menos, que son 3 minutos, y nos los avisará la tablet. Con respecto a ustedes, también podrán opinar sobre este tema. Será en la segunda parte del debate, tras los anuncios. ¿Y cómo lo podrán hacer? A través del teléfono, el 981 36 99 13, y también a través de las redes sociales con el hashtag DebateTVFerrol. Ahora sí que sí, ha llegado el momento ya de meternos en materia, y lo primero y primordial para conocer es qué labor desempeñan estas entidades, cómo es el día a día de ellas, qué interrelación hay entre estas organizaciones. Y para eso, Manuel, cuéntanos cómo va el Banco de Alimentos, cómo es el día a día de una persona que está allí colaborando. Bueno, vamos a ver, yo voy a aprovechar esta pregunta para decir lo que es el Banco de Alimentos, y porque veo que en las recogidas y cuando tienes contacto con la gente, pues a veces la gente no sabe por dónde van las cosas, ¿no? Vamos a ver, en el año 67 en Phoenix, un tal John Van Engel creó su primer banco de alimentos. Lo que pretendía este hombre era recoger los alimentos que las cadenas alimentarias desechaban, pero que eran consumibles, para dar de comer a toda aquella gente que él se encontraba por la calle tirada, ¿no? Así nació el primer banco de alimentos. Más adelante, París y después Barcelona, pues engancharon con esta idea y también Y esto se fue proliferando hasta el día de hoy, en donde hay en el mundo 500 bancos de alimentos. Unos cuantos, se ve que es una buena... 500 bancos de alimentos, es decir, el Banco de Alimentos no es una entidad de mucho prestigio, digo yo, y valor por lo que representa. En España son 53, normalmente hay uno por provincia, porque yo que estoy aquí en Ferrol, estamos en Ferrol, luego si acaso lo diré, pero pertenecemos al Banco de Alimentos Rías Altas, que es el Banco de Alimentos de la provincia de La Coruña. Nosotros somos un almacén de distribución, una delegación, como se quiera decir, si es igual. Pero que quede claro que es el Banco de Alimentos Rías Altas de La Coruña. Y decía que en el mundo son 500, en Europa 150 y en España 53, porque son más o menos un banco por provincia. Bien, todos estos bancos de alimentos de España están federados en una federación que se llama FESVAL, que es Federación Española de Bancos de Alimentos, que recibió el Príncipe de Asturias en el año 2012 o 2013, bien, que recibió el premio Príncipe de Asturias, y a su vez FESVAL está asociada en la Asociación de Bancos de Alimentos de Europa, que es FEBA, Federación Europea de Bancos de Alimentos. Entonces, toda esta organización pues no es ninguna cosa pequeña,
y hay mucha gente y a veces, pues bueno, vas por ahí hoy, pues se toma mucho eso de poner banco de alimentos a cualquier cosa, pues como una ONG más, también, pues, tú eres una ONG, el otro es una ONG, bueno, pues un banco de alimentos, y a veces eso puede producir confusión, ¿no?, en la gente. Bien, en lo que me preguntabas, pues nuestra labor fundamental, ¿cuál es? Es recoger alimentos. Recoger alimentos de esos que decía John, que nos dan las cadenas, y que nosotros, a su vez, pues luego podemos repartir. De hecho, por ejemplo, Antonio, que está aquí, puede corroborar lo que yo voy a decir, porque es que el otro día, casualmente, me llamó al campo para que firmara el convenio. Por ejemplo, el Banco de Alimentos tiene firmado un convenio con Alcampo para recoger los alimentos que Alcampo desecha, que no son alimentos que estén en mal estado. Son alimentos... A ver, por poner un ejemplo, hay un pack de Coca-Cola, se rompe una Coca-Cola, no limpian el resto de las Coca-Colas, las sacan y te las dan, porque les cuesta más limpiarlas que dártelas. Así como es así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros, en vez de ir a por los alimentos al campo y luego dárselos a la cocina económica, convenio con la cocina económica, lo recibe la cocina económica y punto y pelota. Esto muestra la interrelación que estaba hablando anteriormente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a darle paso ahora, después continuamos, Manuel, con Antonio. Cuéntanos qué es lo que hace exactamente la cocina económica, cómo es el día a día de las personas que trabajan allí y de las personas que van. Bueno, permíteme antes que corrobore, doy fe de lo que dice nuestro compañero de Banco de Alimentos. Efectivamente, Banco de Alimentos lo que hace es centralizar esa recogida. Desde hace unos años tenemos la suerte de tener esta delegación en Ferrol, ya que antes teníamos que desplazarnos a Coruña, o si no, tener nosotros que organizarnos con alguna gran superficie, ¿no? Con lo cual, la verdad, nos ahorra bastante trabajo, porque en el día a día, en estas fechas, en concreto, la verdad, esta misma semana recibíamos, aún así, ¿no?, 1,5 toneladas de alimentos de la Armada, ¿no?, que también, porque esto es, al final, todo una gran campaña, ¿no?, para evitar ese gran desastre, ¿no?, que es el tirar toneladas y toneladas de alimentos todos los años que tenemos en nuestros países, cuando a la vez, a nuestro lado, en la puerta de al lado, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, problemas de alimentación. Se trata de ser más eficientes y de conseguir una mejor organización. Hay que decir, creo yo, que las organizaciones un poco serias y acreditadas no competimos entre nosotros, colaboramos y cubrimos todas las acciones, porque aquí se trata de una gran acción es de lo que hablaba, en equipo, como en una conjunto. interrelación entre todas ellas, porque el Banco de Alimentos en sí no suele dar alimentos a título personal a las personas, a las sino personas que no le damos alimentos, le damos alimentos a las ONGs. Y corroborando lo que decía Antonio de la Armada, es que a nosotros también en estas últimas fechas nos donó 3.565 kilos de producto, que en nuestro caso, como nosotros esos son productos congelados o perecederos, nuestro congelador no tiene capacidad para tanto, nos tenemos que deshacer de ellos rápidamente. Llamamos a los sitios que son de consumo, no a los de reparto, a los de consumo, pues bueno, que para que nos lo retiren y vengan y tal, pero bueno. Quiero decir que, bueno, luego hablaremos de quién da y... Sí, después seguiremos, Antonio. Y como decía, estos días de Navidad, bueno, hay que decir, acabo de estar ahora hace un rato, ¿no?, en la cena con los compañeros que estaban allí. Yo creo que para los que trabajamos en la cocina y también, claro, para nuestros usuarios, son unos días muy especiales, ¿no?, de los que especialmente te gusta estar allí por las fechas que son, los cariños, ¿no?, que se hace con esos menús que luego veremos, porque nos viene a ver mucha gente. Y yo no me cansé de repetirlo, animamos a todo el mundo a que venga a la cocina, a que lo vean, a que no se lo cuenten. Había una campaña de turismo, ¿no?, creo que era del País Vasco, que era ven y cuéntalo, ¿no? Pues eso es lo que nosotros querríamos. Por lo menos que entren en vuestra página web, que es muy buena. También la página, que vean información, ya veremos luego por qué también es importante informarse un poco, pero que entren, que vean qué es la cocina económica. Creo que la experiencia suele ser muy grata y, como decía, tenemos esas visitas, asociaciones que vienen en colaboraciones,
muchos socios, muchos ciudadanos que sin ser socios vienen también a hacer donativos y por tanto pues unas fechas especiales. Ya vemos cómo se hace en la cocina económica, en el Banco de Alimentos. Parece que no hay una relación tan directa tal vez desde Cáritas. ¿Qué es lo que se hace allí? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué servicios se llevan a cabo? Bueno, en primer lugar, Natalia, agradecerte la invitación que cursaste a Cáritas para participar aquí en el programa Debate en la Televisión de Ferrol y dejar claro que para mí, personalmente, es todo un honor compartir mesa con los contertulios, con Antonio y con Manuel, ¿no? El día a día, ¿cómo es el día a día en la entidad de Cáritas? Ya lo decía Antonio antes, nosotros desarrollamos un trabajo en red, conjuntamente con otras entidades sociales públicas y privadas, pues como puede ser Servicios Sociales de los Concellos, el Albergue Pardo de Patín en Caranza, Cocina Económica y Banco de Alimentos. Nosotros en el día a día en Cáritas tenemos un personal técnico, entonces diríamos que nuestra actuación se estructura en tres ejes bien definidos, ¿no? Por una parte lo que nosotros llamamos el territorio, que es todo el ámbito de las Cáritas parroquiales de la diócesis de Molinillo de Ferrol. Después lo que llamamos el programa, el PSH, programa para personas sin hogar. Y después lo que es el eje del empleo, ¿no? Concretamente en territorio, o sea, cada uno de estos ejes tiene los programas correspondientes, ¿no? En el territorio, Cáritas Diocesana da apoyo a las Cáritas parroquiales. Nosotros tenemos actualmente justamente 53 Cáritas parroquiales, ¿no? Entonces, da apoyo pues con programas como Tejiendo Redes, que es un programa de acogida y acompañamiento a personas con necesidades básicas y en situación de emergencia social, ¿no? Y después el programa de Vivir en una Casa, que está dedicado a la atención a personas mayores para que permanezcan en su domicilio y que no tengan el desarraigo de salir de ese entorno en el que vivieron siempre, ¿no? Por ejemplo, dentro del programa de personas sin hogar, después hablaremos ya del nuevo centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas, aquí pues también tenemos lo que es el programa de Dentro Fuera, que se desarrolla a cabo pues acogiendo a personas y prestando pues una serie de servicios y de atenciones a todos los participantes en el centro nuevo de inclusión. Y después tenemos lo que es, o sea, el programa este va a favorecer o facilitar lo que es la acogida, orientación y acompañamiento de personas sin hogar, no tanto sin techo sino sin hogar, y aquí entran no solamente personas que no tienen pues un hogar físico, que dormir bajo un techo, sino que no tienen un hogar estable, están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y después ahí también contemplamos el programa de vivienda, muy interesante. Tenemos 4 viviendas actualmente de tránsito a la vida autónoma para personas que efectivamente pues bueno, están en el proceso ese de readaptación y de reinserción, lo que es a la sociedad, pues porque pasaron por situaciones muy traumáticas. Y después tenemos también 4 viviendas para alojamiento de urgencia temporal. Todo eso son recursos que tiene Cáritas. También nos preocupamos, tenemos un programa, por ejemplo, Creciendo en Familia, para atender, bueno, pues acompañar a familias en la toma de decisiones, y refuerzo escolar para el colectivo de menores que efectivamente puede tener dificultades de inserción. Y después el área del empleo pues va a contemplar ahí una serie de acciones formativas, de tutela, acompañamiento en la búsqueda activa de empleo y tal. Para todo esto disponemos de 405 voluntarios en todo el territorio de la diócesis, que es lo que abarca Cáritas Diocesana. Lo que podemos en este ver caso, entonces sí. entre estas, tanto el Banco de Alimentos, la cocina económica, se focalizan en un aspecto, mientras que en Cáritas podemos ver que el abanico es bastante amplio. Hombre, pues sí, vamos a ver, Cáritas, claro, es una organización, aquí en Ferrol concretamente, ahora mismo llevamos 52 años, y es una organización, claro, que trabaja fundamentalmente por lo que es la construcción del proyecto personal de vida de las personas, ¿no? Como dije, en red, muy importante, porque tanto el Banco de Alimentos como la cocina económica hay una interrelación. Cada uno tiene sus ámbitos de actuación, pero estamos interrelacionados y, como se decía antes, aquí no procede la competencia, sino la complementariedad, ¿no? Por supuesto.
Conocemos ya lo que cada entidad hace en su día a día, pero ¿cómo está estructurada? ¿Gracias a quién se puede llevar a cabo todas estas beneficios, estas ayudas a las personas en el Banco de Alimentos? ¿Cómo está estructurado? ¿Gracias a quién? ¿Quiénes son las personas que permiten que se pueda llevar esos alimentos a las diferentes ONGs? Ya, bueno, bien, como decía Antonio, en Cáritas tienen distintos niveles de actuación. Nuestro nivel de actuación simplemente es el alimentario, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurada? Pues en un nivel, digamos, de voluntariado. Todos somos voluntarios, únicamente voluntarios, y es una red, o sea, digamos una pirámide horizontal, es decir, todos somos voluntarios, no hay quien, lo que pasa que cada uno tiene una función que hacer y cada uno puede contar con nosotros para hacer sus funciones. Pues hay, pues en las cuestiones que a nosotros nos importan, tenemos pues un responsable de voluntariado, otro de captaciones económicas y de donaciones, otro para el tema de inspección, porque claro, aquí me voy a parar un poquito. Nosotros repartimos también el FEAD, que es el Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Desfavorecidas. Entonces, esto pasa por presupuesto, y del cual el 10% lo pone el gobierno español, con lo cual te exigen unos controles tremendos, porque bueno, a ver, no hay que ser ingenuos, en todo esto también a veces pues hay mucha gente que tal, y nosotros nos hemos encontrado en las inspecciones. Nosotros inspeccionamos a las entidades que nos piden alimentos, les inspeccionamos que sean ciertos, porque damos alimentos por número de persona, entonces que sean ciertos los datos, y los casamos con nuestro ordenador. Tenemos la posibilidad, con un programa que hizo uno de los voluntarios, de casar las listas de unos con otros, y a veces nos hemos encontrado, pues como anécdota, pues que alguna familia o algún beneficiario está en cinco sitios. A lo mejor está inclusive en 3 Cáritas, en Dignidad y en no sé dónde. Y dices tú, a ver, ¿esto qué pasa? Bueno, nosotros no está, ahora ya que llevamos aquí ya un tiempo implementados, pues bueno, estas cosas se van ya, no suelen suceder ya tanto como al principio, pero bueno, quiero decir que es un mundillo también que a veces pues nos encontramos con estas cosas. ¿Cuántos voluntarios hay a día de hoy? A ver, voluntarios que estén fijos en el almacén, realizando su trabajo, entre 25 y 30. Ahora, en esta recogida hemos tenido más de 600. Insuficientes, pero bueno, 600. Y bueno, ya han hecho una labor extraordinaria y magnífica, ¿no? ¿El envío de alimentos cada cuánto se hace? A ver, nosotros repartimos alimentos cada 15 días. Es decir, 2 envíos al mes a cada ONG. Y esos alimentos se preparan en función, pues, mira, te puedo enseñar, bueno, en función del número de personas que hay en cada ONG. Cada ONG firma un convenio con nosotros, de forma que cumpla unos requisitos y nos envía las personas, no por controlar a las personas, sino por controlar el número de individuos, nada más, ¿no? Y poderlas identificar por si ya están, como hemos dicho, en otro sitio. Y se da por número de personas. Pues bueno, pues vamos a repartir tantos kilos entre tantas personas, son tantas, este tiene 400 y pico, pues tanto por 400 es tanto, punto. Y por número de personas, ¿no? Y de todos los alimentos que tenemos en el banco. Y eso es lo que hace la gente que está allí. Ahora mismo, ¿qué están haciendo ahora? Pues hemos tenido la gran recogida. Uno de los grandes, grandes problemas es, pues, todos esos alimentos que nos han llegado, clasificarlos. Pero lo primero que hicimos, como primera cuestión, y ya los avisamos a los voluntarios, nosotros no pedimos alimentos, no pedimos cosas de Navidad, pedimos alimentos para hacer despensa para todo el año, para poder ayudar pues a estas ONGs que lo necesitan, que ya quisiéramos ¿A cuántas ONGs llega? Estamos ahora mismo con 36, de las cuales 22 o 23 son Cáritas, ¿no? Pero bueno, son 36 ONGs, que en total son
estamos dando alimentos para 1.400 y pico personas. Es un número que fluctúa, 4.136, hoy en el último listado 4.111, pero bueno, quiero decir, alrededor de 4.100, y de ahí nos estamos moviendo, ¿no? Antonio, ¿cómo se estructura la cocina económica? ¿Cómo se lleva a cabo que cada día tengan las personas que lo necesitan un plato en la mesa? Bueno, pues gracias a muchos factores, pero el principal son los socios. Es una asociación. Tenemos cerca de 1.500 socios. Este año hemos conseguido remontar con 59. Estamos a tiempo, para seguir, porque sí que vamos, y luego me puedo extender un poquito más en ese porqué. Necesitamos muchos socios, también de particulares que sin ser socios, tanto ciudadanos individuales como asociaciones de vecinos, empresas, fundaciones, donan y colaboran con la cocina económica, y con la administración pública. La administración pública actualmente, así en términos generales, está aportando el 40% de los ingresos de la cocina económica. Y los particulares, tanto los donativos de socios, ¿no?, como los donativos de no socios, suponen el 60% restante. Todo es imprescindible. También, a través de la red de bancos de alimentos, o bien directamente de particulares y empresas, recibimos donativos en especie. Para nosotros también es importante. No es competitivo, es decir, lo que va a Banco de Alimentos acaba volviendo, es decir, no, es algo complementario y que a la vez nos ha descargado, siendo sinceros, ¿no?, de esas grandes oleadas, ¿no?, de recogidas que hacíamos nosotros. Pero yo insistía mucho en esto de los socios. ¿Por qué? Porque es el fundamento de una asociación, es decir, es lo que la hace posible. Y porque el 80% de nuestros socios tienen una media de edad bastante alta. No vemos relevo. Y no es porque, yo creo que la cocina está claro, ¿no?, que tiene mucho arraigo, se ve en el respaldo a las iniciativas, pero es que esta ciudad se está desangrando, hay que decirlo, y lleva 30 años así. Luego se verá cuando hablemos de la crisis, de las cifras, de por qué no acabamos de salir nunca de esa crisis, porque Ferrol ya llevaba en crisis y tiene una crisis muy, muy grave. Es muy necesario que multipliquemos ayuda. La cocina económica ahora mismo está bastante equilibrada en todos los aspectos, porque la gente ayuda, cuidado, ojo, ¿no? Con esto no quiero decir que, como tal, porque, claro. Pero lo que más me preocupa es qué pasará dentro de 12, 15 años. Porque si se mantienen las cifras actuales, podría desaparecer. Igual que están desapareciendo, por ejemplo, muchos comercios. Y lo vemos día a día y luego nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que cuando un comercio desaparece, no es algo que digas, bueno, es que ha sido cosa de anteayer. No, es que lleva muchos años agonizando. Y esto podría llegar a ocurrir. Y luego, yo sé que me he adelantado, ¿no?, a lo mejor. Pero es que si esto lo hacemos, queremos reaccionar dentro de 10 años, no sería posible. José María, cuéntanos, hablábamos esa estructura, cuántas personas, hay voluntarios, gente que trabaja, ¿cómo se organiza? ¿Cómo os organizáis? Bien, primeramente me gustaría hablar de lo que es la estructura general en cuanto a la organización de Cáritas, ¿no?, y después en particular ya en nuestra Cáritas diocesana, ¿no? Cáritas tiene una estructura piramidal, que no jerárquica, Entonces hay, desde lo que es Cáritas Internacional, de Cáritas Internacional pertenecen las Cáritas las nacionales, entre ellas Cáritas Española, Confederación Española de Cáritas, y después de esa Cáritas Nacional, Cáritas Española, van a depender las Cáritas Diocesanas. Como dije antes, hay actualmente 53 Cáritas Diocesanas, ¿no? Bueno, hay un apoyo entre las distintas Cáritas, tanto a nivel internacional como nacional, hay un soporte y un acompañamiento de las Cáritas diocesanas. Y a su vez, Cáritas diocesana presta apoyo técnico y apoyo de voluntariado a lo que son las Cáritas parroquiales. Es decir, a nivel diocesano existe la estructura de Cáritas diocesana formada, es un conglomerado. Cáritas, no nos olvidemos que es un conglomerado en el que coexisten tanto profesionales, asalariados,
con voluntariado, ¿eh? Y eso hay un equilibrio ahí que siempre hay que respetar, ¿no? Como decía Antonio antes, el voluntariado para nosotros es el activo más importante de la organización y lo que tratamos de potenciar siempre, ¿no? Con las campañas de sensibilización y de adhesión a lo que es la causa de Cáritas, ¿no? Nosotros diríamos que toda la estructura va para, utilizando pues un juego de palabras, para transformar lo que es la solidaridad en acción. Ese es el principal fundamento nuestro, ¿no? Y después también dejar claro que en Cáritas siempre Cáritas va a girar siempre en torno a tres agentes, ¿no? Que esos tienen que estar presentes siempre. Por una parte, los participantes de los programas que vimos antes, Por otra parte, lo que son los voluntarios, el voluntariado, que actualmente, como dije antes, hay a nivel de Cáritas diocesana 405 voluntarios en todas las Cáritas parroquiales y contando con los 35 voluntarios que colaboran diariamente en el Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas, que está en la calle Magdalena, recientemente inaugurado. Ya después hablaremos un poquito más en detalle del centro que para nosotros fue un reto muy importante, ¿no? Decía, por una parte los participantes, de otro lado el voluntariado y después los técnicos. Esto es una conjunción de los tres y es lo que hace que se mueva en el día a día constantemente para atender todas esas situaciones de emergencia, de necesidad y siempre, vuelvo otra vez a repetir, complementariamente con otras entidades y trabajando en red con administraciones públicas y privadas, ¿no? Ya más o menos conocemos tanto el mecanismo, el día a día, cómo se estructura, pero ¿qué perfil de gente nos solemos encontrar? En este caso, en el Banco de Alimentos, como comentaba, le decía el número de familias, la gente que necesitaba esos alimentos. ¿Qué suele ser lo normal? ¿Una persona, una familia? ¿Qué es la cifra que más se repite? Vamos a ver, Natalia, yo en eso no te puedo responder, porque yo todo lo que te diría lo digo a través de las ONGs a las que damos alimentos, porque te cuentan sus problemas, lo que tienen, lo que les pasa y lo que les ocurre. Por lo tanto, sería una voz diferida. Me refiero a la hora de organizar los alimentos, como me comentaba, sí que teníais en cuenta a estas 5 personas. En este caso, 3. Tenemos en cuenta ¿Suelen ser más familias? No, suelen ser, a un término medio de 3 personas por familia salen 1.800 familias o 1.000 y pico, de los 4.100 esos personas que tal. Nosotros los diferenciamos por edades, de 0 a 3, de 3 a 6, te puedo enseñar un listado que traje a propósito porque lo hice hoy, pues aquí están las entidades y aquí están las personas, lactantes menores de 3, de 3 a 16, de 16 a 65 y más de 65, porque claro, es lo único que no podemos hacer un paquete personalizado, ya sería imposible, Entonces, donde hay bebés les damos pues cosas para bebés, lógicamente, y donde hay personas mayores de edad intentamos ajustar también ahí. ¿Aquí se tienen en cuenta las alergias, como sí que se ha llevado a cabo en la... Yo antes, cuando estaba hablando Antonio, quería hacer una puntualización, porque creo que es importante. Antonio es una ONG a la que nosotros está admitido para darle alimentos, pero solamente le damos cuando él los pide. Pero también tengo que decir que cuando a él le sobra nos llama y nos dice, oye, venme a buscar alimentos, que quede bien claro, porque creo que eso demuestra que hay una buena sintonía. Y bueno, el día que me llamó Antonio para proponerme esto, lógicamente dije, como no, Antonio, nosotros tenemos una furgoneta, no hace falta más que llamarme, tiene 6 packs de leche, pues 6 packs de leche que quedan para otros, y ya está. No se puede tirar un alimento, no se puede tirar un alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que eso quería puntualizarlo. Pero de las personas como son, yo creo que ellos saben... Por lo que hemos podido ver, hay gente más mayor. Tiende a ser la gente, las más necesitadas son personas entre los 65, puede ser. Que hemos visto en esa tabla, en el final. De 16 a 65, es que de 16 a 65 prácticamente son adultos. Y más de 65, hombre, a ver... Los que más son 2.748, casi 3.000 personas de entre 16 y 65. ¿Qué podemos decir de esto? La gente, nada, no se pueden sacar cifras. No, quiero decir que la penuria es tener que dar de comer a toda esta gente. Exacto. Y ojalá, yo siempre lo digo, porque...
A veces la gente, digo, de la calle no lo entiende porque tampoco lo ve y nadie se lo dice. Yo aprovecho estas cosas para decirlo. Es decir, si son 4.000 personas, a 1 kilo de alimento por persona y día, necesitaríamos 4.000 kilos diarios, que multiplicados por 375, imagínate. Ya quisiera el Banco de Alimentos poder suplir todas las necesidades que tienen las Cáritas o que tiene Antonio, porque les dejaríamos tiempo libre para hacer otras cosas que nosotros no hacemos. Yo siempre me acuerdo, y bueno, pues por poner un ejemplo, el patronato Concepción Arenal, que atiende a mujeres y tal, que tienen que cuidar bebés, que veo que vosotros pues ya vais a estar también en esa línea metidos y tal, dice, oye, ya bastante trabajo tienen que hacer, aún encima tenerse que buscar el cocido, pues es tal. Esa integración Ojalá pudiéramos ser capaces de darles todo lo que necesitan, pero no somos capaces. Se hace lo que se puede. Antonio, en la cocina económica, ¿qué tipo de gente suele ir para allí? ¿Hay un prototipo, una especie de personas? Hablaba, sí que se tiene en cuenta ahora los menús a personas que tengan determinadas alergias. Pues también, y bastante relacionado. ¿Por qué? Porque desde este año, desde este 2017, ¿no? Sabéis que dejamos de atender estos casos de domicilios, ¿no? Para que lo hicieran los servicios sociales de una manera más directa y más eficaz, ¿no? Con esas familias, y nosotros nos centramos en la atención en el propio comedor. Damos nuestra función, que es proporcionar comida cocinada. ¿Cuál es el perfil de las personas, por tanto, que vienen ahora mismo? Pues personas con exclusión social o en serio riesgo de exclusión social. Sería el perfil medio, de un 80% de varones, un 20% de mujeres, un 85% son ciudadanos españoles, un 15% son personas extranjeras que residen aquí, más vulnerables porque no tienen el recurso familiar, ¿no? que tienen habitualmente los ciudadanos, muchas familias españolas, ¿no? que les ayuda a los padres, los abuelos. Y ese sería el perfil medio, unas 90 personas ahora mismo en comedor al mediodía, 55 de ellas repetirían en la cena. No estamos en las 150 que estábamos hace unos años, en lo peor de la crisis, pero tampoco estamos como antes de la crisis, es decir, nos hemos quedado peor. Antes estábamos en 70, 75, allá por el año 2006, 2007, y ahora estamos en 90, y desde hace ya un tiempo. Hace pensar, por lo tanto, que nos hemos quedado peor y que va a seguir así la cosa. Aprovecho para mencionar, porque antes incidí mucho, ¿no? en la importancia de los socios que tenemos para elaborar esos menús, ¿no? Que no atender a las familias de domicilio nos ha permitido, ¿no? Gracias a nuestra estupenda plantilla de 7 trabajadoras, son nuestras técnicos, tanto trabajadora social y administrativa, ¿no? que gestionan la cocina y la atención a los usuarios, como ese maravilloso equipo de supermujeres, ¿no? que están ahí haciendo esos menús. Es muy difícil hacer un menú aparte, aunque sea para una persona, ¿no? De hecho es tan difícil hacerlo para una como hacerlo para 20, ¿no? Sobre todo porque tampoco en un comedor no hay una previsión exacta, ¿no? de quién va a venir o quién no, pero lo podemos hacer. Y esos magníficos 48 super voluntarios y voluntarias que nos acompañan, muchos de ellos colaboran en Cáritas, colaboran en bancos de alimentos, y luego estamos 6 socios de la cocina que también somos de manera voluntaria, trabajamos en la directiva, y efectivamente estamos dando un menú alternativo que dé cabida, eso sí, a las diferentes, ¿no? y más habituales alergias o intolerancias, mejor dicho, intolerancias o enfermedades, ¿no? alimentarias. ¿Quién puede asistir a la cocina económica? Cualquier persona que con pocos recursos, o ninguno hoy prácticamente es imposible, ¿no? por el sistema de ayudas que hay, pero que tenga muy pocos recursos económicos. ¿Requiere ir a alguna otra administración, organismo, para poder ir a la cocina económica posteriormente? Posteriormente sí. Primero hay que decir que atendemos la cocina económica. Si te entra alguien en la puerta, le tienes que dar de comer.
partir de ahí, que lo sepa todo el mundo, le damos un plazo de unos 7 días para recabar una serie de documentos que tienen que acreditar, tales como certificados bancarios, de servicios sociales, de trabajadores. Hay un listado muy exhaustivo, lo digo porque a veces se piensa que todos somos falibles, pero la verdad es que se miran mucho las cosas, ¿no? Y hay que decir que lo que es la cocina económica, o sea, gente que vaya por vicio o sin necesitarlo, es muy raro, muy raro. En el caso de Cáritas, ¿cuál es el perfil de personas que se encuentra allí? Y bueno, cuéntanos, ¿cuántos más o menos? Bueno, vamos a ver, el perfil en este año y el año pasado, ya bueno, un poco desde el comienzo de la crisis, al margen de personas particulares que demandan pues lo que son la atención y los servicios de Cáritas, dejar claro, igual que decía Antonio, Cáritas es una asociación, una entidad, abierta a todo el mundo, que el que considere que efectivamente precisa pues una ayuda, tiene las puertas abiertas. Después allí pues hay un proceso de acompañamiento, un proceso de acogida, de estudio de la situación y después de pues ver qué recursos se pueden poner en marcha, ¿no? Nosotros el perfil que vemos es el de familias, fundamentalmente, ¿no? Cada vez más desestructuradas, sobre todo pues por la falta de empleo, tanto de uno de los cónyuges como de los dos, ¿no? Incluso tenemos pues situaciones y casos en los que los 5 miembros de la familia no perciben ningún ingreso, ¿no? Entonces ahí, claro, tienes que dar pues un soporte de un techo bajo el que dormir, de ahí lo que decíamos antes, las viviendas estas de acogida para situación de emergencia social. Tienes que atender la alimentación, ¿no? Tanto a través de entidades como Banco de Alimentos, Cocina Económica o con una serie de una aportación económica periódica que se hace a las personas que están en los programas estos. Y después hay que atender a gastos de electricidad, gastos de lo que es el alquiler muchas veces de la vivienda, aunque en las viviendas estas ya Cáritas se encarga de todo el soporte ese, ¿no? Entonces, claro, para nosotros eso es muy importante. Claro, también el perfil es un poquito diferente lo que es el rural del urbano, igual que verán aquí también mis dos compañeros, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí, de familias. Lo que parece que en este caso, en Cáritas, lo que se busca, como me comentabas el otro día, era promocionar a la persona, no ya solo esa necesidad de los alimentos, sino el hecho de que no sea un círculo vicioso. Totalmente. Y que consiga salir. Efectivamente, nosotros, al margen de la parte asistencial, nosotros pues no utilizando la concepción peyorativa del término asistencialista, pero trabajamos más en el sentido, diríamos, de empoderar a las personas en un enfoque de derechos y promocional y no tanto asistencial, ¿no? Eso es lo que tratamos de buscar, trabajar con las personas, bueno, pues para que recuperen esa dignidad y esa autonomía para insertarse en la sociedad. Ese es el trabajo fundamentalmente nuestro, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a hacer un segundo, una pausa publicitaria y nada, volvemos y seguimos hablando de la Navidad y la parte solidaria de esta. Esperen un segundo, por favor.